El primer pozo. Nueva narración de BookBox. Había una vez un pequeño reino alrededor de un lago. Un verano muy caluroso no llovió y el lago se secó. La gente estaba ansiosa y fue a ver al rey. Hace tanto que no llueve, nuestros campos están desiertos, dijeron los campesinos. No hay peces para pescar. ¿Cómo podemos ganarnos la vida?, preguntaron los pescadores. Sálvanos del desastre, buen rey, suplicaron las mujeres y exclamaron los niños con sed. El rey envió a sus 4 generales a buscar agua en todas direcciones. El primer general fue hacia el este, hacia el amanecer. El segundo al sur, hacia el polvo y el calor. El tercero fue al oeste, donde se pone el sol. Y el cuarto siguió a la estrella del norte. Buscaron día y noche, noche y día, arriba y abajo. Buscaron en todas partes, pero en vano. 3 de los generales regresaron con las manos vacías. Pero el general que fue al norte, decidido a no fallar a su rey, llegó finalmente a un pueblo frío de montaña. Al sentarse al pie de la montaña, llegó una mujer anciana y se sentó a su lado. El general señaló hacia el horizonte y dijo: «Yo pertenezco a un hermoso reino donde no ha llovido durante un año entero. ¿Me puedes ayudar a encontrar agua?». La mujer animó al general a que subiera con ella a la montaña y adentro de una cueva. «Nosotros tampoco tenemos agua en nuestro país», dijo ella. Entonces, señalando las columnas de hielo en la cueva, ella continuó: «Nosotros a esto lo llamamos hielo. Toma un poco y tu reino nunca más tendrá sed». El general rompió un gran pedazo. Lo cargó en su carreta de caballos y regresó velozmente a su reino. Cuando llegó a la corte, el enorme bloque de hielo se había derretido y quedaba un pequeño trozo. Nadie en la corte había visto nunca hielo y todos lo observaron maravillados. «Esto debe ser una semilla de agua», exclamó uno de los ministros de pronto. El rey ordenó que la semilla de agua fuera sembrada inmediatamente. Mientras los campesinos cavaban un hueco, el trozo de hielo se derretía al sol. Ellos colocaron la semilla en el hueco, pero antes de que pudieran cubrirla, desapareció. Los campesinos estaban confusos y preocupados.
cavaron la tierra más y más hondo, en la noche buscando la misteriosa semilla. Al romper el alba, el rey encontró a los campesinos dormidos profundamente al lado del agujero. Se asomó curiosamente al interior y exclamó sorprendido: «¡Despertad, mis valiosos hombres! El agua ha germinado. Hay agua en el agujero». Así es como fue creado el primer pozo.